Amados, venimos llegando del retiro de Semana Santa de la Iglesia de Providencia. Un tiempo precioso en que gran parte de la congregación se apartó 2 días para buscar al Señor, para honrar a Jesucristo en lo que Él hizo por nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y creo que el tema que veremos hoy día encaja muy bien con el espíritu que se vio en el retiro de personas que quieren caminar con el Señor, tomando decisiones de arrepentirse de sus pecados. Y tomar el camino de la santificación con el Espíritu Santo. Es precioso el tiempo que vivimos y hoy día veremos este pasaje de Primera de Timoteo 4, versículo 12, la última parte. Cuando Pablo le escribe a su discípulo: sé ejemplo en pureza. Oremos para ver esta enseñanza. Si pueden cerrar sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias que podemos estar en tu presencia, que tenemos acceso por tu sangre preciosa para entrar al trono de gracia. Bendecimos tu nombre, Salvador y Señor de nuestras vidas. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y nos dé revelación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé ejemplo en pureza. La palabra que usa el apóstol Pablo en el texto original escrito en griego es hagneia, que denota la castidad, que excluye toda impureza de espíritu, manera y acción. Sé ejemplo en pureza, ética, moral. La pureza, libre de toda mancha, de toda contaminación, de cualquier suciedad. Pureza inmaculada. En el Salmo 119, versículo 9, nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Timoteo era un joven discípulo del apóstol Pablo, pastoreando una numerosa congregación en la ciudad de Éfeso. Una ciudad de gran importancia en el mundo del siglo I, ya que contaba con el templo de Diana, que atraía multitudes que participaban en su culto y que era muy popular con los hombres por la gran cantidad de sacerdotisas de Diana que ejercían la prostitución bajo el manto religioso de la diosa, también llamada Artemisa en la antigüedad, y que representaba la fertilidad. En ese contexto cultural de festividades constantes, con marchas que terminaban en verdaderas orgías, Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en pureza. Esto es, ejemplo inmaculado, sin contaminación de valores de la cultura del mundo. Pureza en el idioma griego también denota sin mancha, libre de mancha moral o sexual. Y es precisamente en el área de la pureza que tantos siervos de Dios en los siglos han caído y producido gran destrucción en la vida de muchos, a veces de toda una congregación. El siervo, varón santo, debe tener siempre muy presente que su manera de conducirse es observada atentamente por Dios. Y Él dijo: sed santos, porque yo soy santo. Asimismo, recordando también que todos los creyentes somos embajadores en nombre de Cristo. Y así representamos el reino de Dios a la humanidad, y especialmente a los que son de la fe de Cristo. Esto aparece en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Somos embajadores en nombre de Cristo. En el ámbito de la pureza, como embajadores, debemos permanecer muy atentos a las estrategias del espíritu perverso, con sus a veces sutiles, en otras ocasiones en forma más obvia, de pensamientos, sensaciones, imaginaciones o abiertas
tentaciones. Debemos estar firmemente tomados del Señor, recordando sus promesas y recurriendo a la persona del Espíritu Santo siempre. En el caso del hombre, recordar que las tinieblas utilizan la imagen para fijar una tentación en el corazón. Muy útil es recordar las palabras de Jesús para aplicarlas antes, durante y después de las tentaciones a mirar el mal. Jesús nos advirtió: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esto aparece en Mateo 6, versículos 22 y 23. Ser ejemplo en pureza comprende asimismo pureza en el hablar, excluyendo palabrería liviana, vana o mundana. Especialmente porque como siervos de Dios somos usados para proclamar el Evangelio y exponer el consejo de la palabra de Dios. Para llevar, por una parte, a los que están llegando a la conversión a Cristo. Para llevar a todos a la madurez espiritual en el Señor. Para equipar a los santos para la obra del ministerio. Tristemente, podemos observar en Internet a veces a algunos predicadores que no son ejemplo de pureza, con vocabulario liviano, contando múltiples anécdotas, ya sea familiares o de vacaciones, usando a veces las expresiones del mundo, contando chistes incluso, lo cual abre ancha puerta para que el espíritu de Anticristo, acompañados de los espíritus de burla, de error, del espíritu perverso, entren a hacer influencia en una congregación para destruir. El siervo del Señor debe recordar que es portavoz de Dios, por lo que su habla debe expresar lo que es propio del reino
y evitar ser mensajero del mundo que está bajo el maligno, como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos 19. Pureza en el habla, con vocablos, palabras, expresiones que agraden a Dios y comuniquen lo que es propio de Él. El santo, admirable. Entonces, para esto, ejercitando el habla en pureza, es decisivo que el siervo esté constantemente en contacto con la palabra de Dios, pues así irá reflejando las opiniones del Altísimo y en su lenguaje se manifestará crecientemente la sabiduría de Dios. También debe cuidarse de no ser contaminado con algo que sea desagradable a Dios. En la época de Timoteo en Éfeso, siglo I, las tentaciones de impureza para un joven estaban allí, en vivo y en directo. Para los siervos de Dios ahora, en nuestro tiempo, está todo al alcance de un clic. Acceso a todo lo que se ofrece por la web. Es responsabilidad de cada uno de nosotros no acceder a aquello que es ofensivo a Dios. Aquello que muestra los valores del mundo. Aquello que es seducción del espíritu perverso o del espíritu homicida. Aquel que alienta las violencias. En la web, buscar aquello que da gloria a Dios, que lo honra, lo enaltece. Aquello que alimenta la pureza. Los siervos de Dios, siendo ejemplo de pureza en el habla, en la conducta, también deben cuidar la apariencia, su vestimenta, que refleje sobriedad, buen gusto, evitando usar cualquier cosa que sea tropiezo para otros. Y en la forma de conducirse en su relación con los demás en la congregación, que sea sobrio,
siguiendo el modelo de Jesucristo. A toda costa, evitar gritos, risotadas desmedidas, evitar todo tipo de burlas, de sarcasmos o actitudes que indiquen discriminación, parcialidades o descontrol. Ser ejemplo de pureza en todo, en espíritu, en alma y en cuerpo, porque somos de Cristo y fuimos comprados por su sangre preciosa para estar en lugares celestiales con Él, que nos llama a ser santos y a honrarlo en pensamiento, en sentimientos, en palabra y obra de verdad. Por el Espíritu Santo, reflejemos la pureza del Señor, santificándonos. Y por último, tener presente la palabra de Dios con respecto a la pureza del cuerpo. Como aparece en 1 Corintios 6, versículos 18 al 20, escrito por el apóstol Pablo: huid, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y como termina el apóstol Pablo, en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La pureza es de gran valor para Dios. Nosotros, conforme a la palabra, en esta época que es tan contraria a los valores del Evangelio de Jesucristo, con tanta perversión, en esta época, el Señor nos llama a ser ejemplo de pureza.
sin contaminación de los valores del mundo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Amén.